Realmente es un honor para mí, en nombre del Consejo Directivo, darles la bienvenida a todos ustedes. Gracias entonces por su concurrencia. Hoy tenemos realmente un encuentro sumamente importante. Yo recién recordaba con uno de los expositores mis épocas de juventud, no tanto ahora, ¿no? Donde para tener datos de un lado a otro, de una sucursal a otra, de donde yo trabajaba, era necesario, digamos, conseguir un transporte, conseguir un taxímetro y llevar el disquete, que siempre tenía alguna falla, algún problema. Bueno, por suerte todo eso ha sido superado. Y ahora, digamos, en el encuentro de hoy se va a hablar sobre el impacto del cambio tecnológico y sobre la productividad, el crecimiento y el empleo. Tenemos la suerte de tener estos expositores de primera calidad y antes de que hagan uso de la palabra, les vamos a, como testimonio de su presencia acá, que tanto podemos aprender y ver, un recuerdo de pintores nacionales. Muy bien, muchísimas gracias, contador Boris. Ahora los disertantes van a comenzar a exponer en orden alfabético, comenzando por Fernando Isabela, después por Leonardo Loureiro y finalizando por Guillermo Varela. Isabela, adelante. Les recuerdo el 092 000 200, igual tienen el número en la mesa. Adelante, gracias. Bueno, muy buenos días. Es un gran gusto estar acá. El agradecimiento a ADM por la invitación y bueno, también un gran desafío con estos compañeros expositores. En fin, la idea es compartir algunos resultados de trabajos que estamos impulsando desde la Dirección de Planificación, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y también algunas ideas más generales que bueno, son rectoras de nuestro trabajo. Por supuesto, ligados a este tema que nos convoca. La primera idea es una obviedad, dirán ustedes, pero bueno, con la que queremos empezar es esta idea de que el cambio tecnológico y en su acepción actual, el término más usual actual de la automatización, no es algo que está esperando ahí en un futuro, está agazapado, generando riesgo, incertidumbre, sino que es algo cotidiano, es algo que podemos ver y que podemos observar de manera empírica en la realidad de la economía uruguaya y en particular del mercado de trabajo uruguayo. Un par de resultados que quería repasar sobre este trabajo de automatización y empleo en Uruguay que hicimos el año pasado. Y que muestran eso. Lo primero que está acá es una aplicación de un enfoque internacional muy usual y que ha habido varios trabajos también para Uruguay sobre este tema, que es de Frey y Osborne y es conocido como el enfoque del riesgo de automatización, ¿no? Ellos son de la Universidad de Oxford y lo que hicieron fue, trabajando con expertos en inteligencia artificial, asignar a cada empleo un porcentaje de riesgo, ¿no? De probabilidad de que ese empleo pueda ser automatizado en un periodo de los próximos 20 años. Lo que nosotros hicimos fue tomar esos datos simplemente y aplicarlos a un periodo histórico en Uruguay y un resultado que nos parece interesante de eso es que nosotros lo aplicamos tanto para los empleos que están realizando los trabajadores actualmente como para los desempleados. Ustedes saben que en la encuesta continua de hogares se le pregunta a los desempleados cuál fue el último empleo que realizó. Y lo que nos da es que sistemáticamente, como pueden ver allí, sistemáticamente del 2000 al 2016, el riesgo de automatización del empleo, del último empleo que realizaban los desempleados, era más alto que el riesgo de automatización del empleo que están realizando las personas que tienen trabajo. Eso lo interpretamos como un indicio de que, en efecto, la automatización es algo que existe y que es una de las razones por las cuales las personas pierden trabajo. No es la única, por supuesto, pero es algo que está presente en la realidad. Lo segundo que les quería comentar sobre este tema es otro enfoque distinto de Autor y Acemoglu, que se llama intensidad de las tareas. Básicamente lo que ellos dicen es, en realidad, cualquier trabajo, cualquier empleo está compuesto de un conjunto de tareas, ¿no? Ningún empleo implica una única tarea, implica un conjunto de tareas. Lo que tienen los distintos empleos que son más intensivos en algún tipo de tareas y otros son más intensivos en otro tipo de tareas. Y lo que hacen es clasificar las tareas según dos criterios.
si son rutinarias o no rutinarias, es decir, si se pueden, el empleo se puede traducir en un conjunto de instrucciones preciso y es siempre aplicar las mismas instrucciones, entonces sería rutinario, o si implica enfrentarse a situaciones imprevistas, con lo cual sería no rutinario. Y si la tarea implica un esfuerzo manual o físico, o si implica un esfuerzo intelectual, ¿no? Con lo cual quedan clasificados en manuales y cognitivas. Y del cruce de los dos criterios quedan 4 grandes grupos, y además ellos lo que hacen, las no rutinarias cognitivas, a su vez las desagregan en cognitivas no rutinarias analíticas, que implican razonamiento abstracto, y cognitivas no rutinarias interpersonales, que implican trato interpersonal, ponerse en el lugar del otro, negociación, liderazgo, ¿no? Como un subgrupo. Entonces, la idea de ellos es, obviamente, las tareas rutinarias son más fácilmente automatizables que las no rutinarias, y las tareas manuales son más fácilmente automatizables que las cognitivas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue aplicar la desagregación de tareas por empleos a la realidad uruguaya al mismo periodo, y lo que se observa es que, sobre todo a partir del 2008, después en la recuperación de la crisis, en el impulso fuerte post-crisis, lo que se empieza a ver es que los empleos uruguayos empiezan a ser mucho más intensivos. La línea negra ya son las tareas cognitivas no rutinarias analíticas, después en las cognitivas no rutinarias interpersonales y en las cognitivas rutinarias. Todas esas crecen. Las que están por debajo del 0 son las que pierden intensidad, que son las tareas manuales, tanto rutinarias como no rutinarias. Entonces, de alguna manera, esto también, y es un poco en el sentido que muestran estudios en otros países, interpretamos que la automatización es algo que existe, que va automatizando tareas manuales y rutinarias, y por eso los empleos se van haciendo más intensivos en tareas cognitivas, fundamentalmente cognitivas. Entonces, esto eran un par de constataciones tal vez obvias, pero lo que es interesante es, vimos que la automatización es una realidad, que eso está jugando desde hace años en el mercado de trabajo en Uruguay. Sin embargo, ese periodo de fuerte aplicación de tecnología en el mercado de trabajo coincide con uno de los periodos de expansión más fuerte del empleo en la historia de nuestro país. Entonces, sin duda, la aplicación de tecnología y los desarrollos tecnológicos implican riesgos en términos de empleo, pero también implican oportunidades. Y esas oportunidades vienen del lado de la productividad. La productividad es lo que permite el crecimiento del producto por persona, es lo que permite el aumento del producto por persona, y mayor producto por persona es un componente central del desarrollo. Lo que tenemos allí, esta tablita que está acá, es para 3 periodos superpuestos, tomamos la tasa de crecimiento anual del empleo y la productividad. La primera línea es los últimos 30 años. El empleo creció al 1% y la productividad al 2,2%. Después el segundo grupo es los últimos 20 años. Eso incluye con mucha fuerza la crisis, todo el periodo de crisis del 2002. Por eso el empleo sigue creciendo al 1%, pero la productividad un poco menos, al 1,7%. Y si tomamos los últimos 10 años, que justamente este periodo, dijimos, de fuerte incorporación de tecnología y probablemente también de destrucción de algunos empleos, sin embargo, el empleo crece al 1,5% anual y la productividad casi se duplica respecto al periodo anterior y crece al 3,3%. Es decir, es posible que crezca la productividad fuertemente y que a la vez crezca el empleo, y eso entendemos que es un componente central del desarrollo. El otro gráfico lo que es simplemente una desagregación del crecimiento económico en Uruguay. Creo que ahí no ven nada los años, pero es en un siglo y medio. Una desagregación del crecimiento entre, por un lado, el crecimiento basado en el aumento de la población. Obviamente, cuando aumenta la población hay más brazos, más personas para trabajar, el producto total crece, y esa es el componente azul de las líneas, de las barras, y el componente naranja, que es el crecimiento del producto por persona. ¿Sí? Es decir, se puede aumentar la producción porque hay más gente trabajando o porque cada persona produce más. Entonces, lo que se ve en el tiempo es que cada vez más el crecimiento se basa en aumento de la productividad, en el aumento de la producción por persona, y cada vez menos en el aumento de la población. Esas eran una serie de constataciones que queríamos hacer sobre lo que viene pasando. La segunda constatación, tal vez tan obvia como la anterior, es: no es la primera vez que el mundo se enfrenta a un periodo de transformaciones tecnológicas fuertes, ¿sí? Y eso nos lleva a toda la literatura de las revoluciones tecnológicas. Hay un conjunto de literaturas muy amplias sobre este tema.
Nosotros elegimos una, que es más bien de base neo-schumpeteriana, pero es un tema que está bastante de moda. La idea de las revoluciones tecnológicas es que en realidad el cambio tecnológico, la generación de innovaciones tecnológicas no se da de manera uniforme en el tiempo, sino que hay algunos periodos en los cuales se concentran un conjunto de innovaciones muy potentes que transforman totalmente las formas de producir, y hay otros periodos en el cual esa incorporación de tecnología es más lenta. Entonces, esos periodos en que se concentran estas innovaciones tecnológicas son los que se conocen como revoluciones tecnológicas, y allí lo que tenemos es un rápido raconto desde la primera revolución industrial de los distintos momentos en que se identifica un periodo de esos, ¿no? Cada uno de esos momentos implica alguna o algunas tecnologías de fuerte poder transversal. Esto de la idea de transversalidad es tecnologías que terminan diseminándose por toda la economía, que de repente se desarrollaron para un área, para un sector en particular, pero que terminan transformando toda la economía, ¿no? El ejemplo más típico es la energía del vapor, en la segunda revolución industrial, que fue desarrollada para bombear el agua de las minas de carbón, ¿no? Las minas de carbón estaban bajo tierra, se inundaban con facilidad, era necesario un sistema para poder sacar el agua. Para eso se desarrolló la máquina de vapor. Bueno, después la máquina de vapor, por supuesto, se adaptó, y la energía del vapor, a los más amplios ramas de la industria y los servicios. Entonces, bueno, esa idea de momentos de fuerte generación de innovaciones que transforman mucho la producción. Y por supuesto la idea es que ahora estamos en uno de esos, ahora más adelante vamos a ir con eso. En cada uno de estos momentos, en cada uno de esos periodos de fuerte acumulación de innovaciones disruptivas, los temas de los temores del empleo, del fin del trabajo, han sido constantes. Es un tópico reiterativo en estos momentos de gran incertidumbre. Entonces, nuestra idea es que a largo plazo, siempre después de cada revolución tecnológica, el total de la cantidad de empleos es más grande que al principio. Es decir, a la larga termina predominando la creación de empleos por sobre la destrucción de empleos. Eso no quiere decir que ese proceso esté exento de dolores, que en efecto haya áreas, haya empleos, haya oficios que desaparezcan y que por tanto genera mucha incertidumbre y genera problemas sociales. Por eso el contexto social en el que se aplica la tecnología es tan importante como la tecnología misma. Allí lo que tenemos, aquella imagen, es una imagen de los luditas, ¿no? El movimiento liderado por Ned Ludd, que eran artesanos ingleses en la segunda revolución industrial, artesanos tejedores ingleses que en efecto sentían que las máquinas tejedoras estaban dejándolos sin trabajo y su reacción era destruir las máquinas. Y uno desde hoy puede decir, pero qué retrógrado, cómo ir a romper las máquinas, ¿a quién se le ocurre? Pero también hay que ponerse en el lugar de ellos, que en efecto estaban perdiendo en una sociedad que no tenía ninguna red de protección social, que no tenía ningún tipo de seguro de desempleo, ningún tipo de curso de recapacitación. Esas personas en efecto perdían su trabajo, en efecto no tenían cómo alimentar a sus familias. Entonces también la reacción tiene algo de natural. Lo segundo es el libro de Jeremy Rifkin, es un libro de la década de los 90, él veía inminente el fin del trabajo. Bueno, pasaron 20 años y creo que estamos todavía muy lejos de que se termine el trabajo. Pero bueno, esta idea de que los temores asociados a la tecnología sobre el empleo son recurrentes, tienen razones para ser, y es muy importante cómo la sociedad reacciona ante la tecnología para poder limitar esos temores y para poder impulsar lo mejor de la tecnología. Yo les decía, las revoluciones tecnológicas no son solo tecnología, no son solo innovaciones, también hay aspectos sociales. Hay dos en particular que me interesa destacar. Uno es todo lo que tiene que ver con las formas de organización de la producción, y ese es el papel de los empresarios, ese es el papel de ustedes. Cómo los empresarios toman esas innovaciones tecnológicas, esas nuevas tecnologías, y las aplican a sus procesos productivos, a generar nuevos productos o nuevos procesos productivos que implican aumentos de productividad relevantes, ¿no? Lo que está allí es la línea de ensamblaje de Henry Ford, como el ejemplo paradigmático del empresario. Eso es a principios del siglo XX. La tecnología relevante en ese momento no era la línea de montaje, que es una aplicación sencilla, era la energía eléctrica, el motor de combustión, pero la iniciativa de él fue pensar que la línea de ensamblaje podía permitir ordenar el trabajo, regular los tiempos que cada trabajador le llevaba a hacer el trabajo, permitirle especializarse, el no tener que moverse para producir, y entonces lograba aumento de productividad. Ya dicen, bueno, el tiempo de producción de un chasis pasó de 728 minutos a 93 minutos. Entonces, el papel de los empresarios en cada uno de estos momentos es un papel central. Lo otro, y a lo que voy a ir ahora, es el tema del Estado, la regulación. Ese es otro aspecto social fundamental para sacar lo mejor de las tecnologías y limitar los riesgos.
el papel de la regulación también como un tema central para que el proceso de desarrollo tecnológico en efecto impulse el cambio social, el aumento de la productividad y la mejora de toda la sociedad. Acá es un ejemplo del automóvil, ¿no? El automóvil fue la principal industria y uno de los principales inventos del siglo XX. Y su desarrollo fue posible gracias a un conjunto de regulaciones que lo permitieron. Desde las normativas de tránsito, las señales de tránsito, sin duda, que implicaron evitar millones de muertes, la adaptación de las ciudades, la invención de las veredas para separar el tránsito peatonal del tránsito vehicular, la zona de estacionamiento, un gigantesco desarrollo de infraestructuras públicas, carreteras, puentes, autopistas. De nada hubieran servido los automóviles si no hubieran existido esas cosas, no hubiera sido posible el desarrollo de la industria del automóvil. También inversiones privadas, estaciones de servicios, garage. Pero también en la regulación se fue aprendiendo sobre la marcha. Lo que ya tenemos es un ejemplo que me pareció gracioso. La Locomotive Act en 1865 en Inglaterra, ante este nuevo invento tan interesante, pero también tan desafiante y que generaba tantos miedos como era el automóvil. Todavía eran automóviles a vapor, hubo una industria de automóviles a vapor interesante antes de que se impusiera el motor de combustión, y lo que establecía esa normativa era límites de velocidad, 3 km por hora en la ciudad y 6 km por hora fuera de las ciudades, y establecía que cada vehículo tenía que ir con un equipo de 3 personas, el conductor, un fogonero, porque eran a vapor, y una persona que tenía que ir 60 metros adelante con una bandera roja avisando a los jinetes y a los peatones que venía un vehículo atrás. Por supuesto, esa era una normativa que hubiera impedido el desarrollo, hubiera frenado el desarrollo de las fuerzas productivas, hubiera frenado el desarrollo de la innovación. Poco después se superó, pero es interesante cómo la normativa va aprendiendo sobre la marcha. Una buena normativa puede ser fundamental para el desarrollo, una mala normativa puede trancar el desarrollo. Hay un aspecto a mí que me parece central que tiene que ver con lo social, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas a lo largo del siglo XX fue acompañado también de un conjunto de medidas muy importantes que permitieron, primero, una amplia distribución de los excedentes económicos, que permitió que toda la sociedad sintiera que se podía beneficiar de la tecnología, y eso generó un contrato social que hacía a la sociedad propensa a apostar a la tecnología y no a tener acciones reactivas como eran las de los luditas, ¿no? Y fíjense, bueno, la regulación de la jornada laboral, los salarios mínimos, los beneficios sociales, fueron todas formas de redistribuir el incremento de productividad que la tecnología permitía. Los subsidios por desempleo, planes de capacitación, sistemas educativos y sanitarios universales eran formas de preparar a la sociedad para interactuar con tecnologías cada vez más complejas, cada vez más sofisticadas, que implicaban destrucción, la destrucción creativa de Schumpeter y tener que volver a aprender oficios, a trabajar en otras áreas. La legalización del sindicalismo y el derecho de huelga como una forma también, en aspectos sociales, de disminuir la asimetría de poder entre los sectores. Y todo eso implicaba la necesidad de un Estado que pudiera captar una parte del mayor excedente que las tecnologías permitían y lo pudiera redistribuir en la forma de regulación. Yendo al presente, esta es la forma como nosotros concebimos la actual revolución tecnológica. Decíamos, cada una de las revoluciones tecnológicas se caracterizaba por algunas tecnologías que eran fuertemente transversales y que terminaban transformando la producción en toda la economía, ¿no? Teníamos, bueno, la mecanización en la primera revolución industrial, la energía a vapor en la segunda, la electricidad en la tercera. Bueno, nosotros entendemos que en este caso, y no es ninguna novedad nuestra, todo lo que es la economía digital, desde las tecnologías de la información y las comunicaciones, la electrónica, mecatrónica, telecomunicaciones, ahora la inteligencia artificial, la robótica, es una de esas tecnologías fuertemente transversales. Con transversales lo que quiero decir es, no importa solo la industria del software, disculpa. Lo interesante es cómo esas tecnologías pueden cambiar la forma de producir en todos los sectores productivos, ¿no? Nosotros entendemos que además hay otro impulsor muy importante que viene, por supuesto, con niveles de desarrollo menores, pero que para el caso de Uruguay es muy importante, que es todo lo que se conoce como la bioeconomía. Esto es la producción sustentable de recursos renovables y su transformación en alimentos, en energía, en distintos bioproductos, en fibras, en distintos bioproductos. Y actualmente se habla de una convergencia tecnológica entre estos dos impulsores que está transformando la forma de producción en todo el resto de las economías. Entonces, estamos avanzando en una etapa de transformaciones con impactos que están siendo y van a ser enormes. Hay destrucción creativa, hay destrucción y creación permanente de empleos. Eso implica riesgo, sin duda, pero por otra parte las tecnologías son una enorme oportunidad de dar un salto histórico
en términos de capacidad productiva, es necesaria una matriz de regulación social que favorezca la aceptación por parte de la sociedad del cambio tecnológico. Esa es la idea del contrato social favorable al cambio tecnológico, que permita una distribución, estamos en 5 minutos, muy bien, gracias, que permite una amplia distribución de los aumentos de productividad, una red de protección social que favorezca la reconversión hacia nuevas actividades, eso es muy importante, y una inversión pública que también tiene que ser importante. En algunas cosas de estas estamos avanzados, en otros todavía hay desafíos muy grandes. Algunas de las cosas que se han hecho en esto último, todo el desarrollo de las telecomunicaciones en Uruguay, los tendidos de fibra óptica, desarrollo de opciones de enseñanza e investigación en tecnología de la información, el papel de la ANI, el Plan Ceibal, las carreras tecnológicas, la UTEC, la Facultad de Ingeniería de la década del 60, ni que hablar. Entendemos que esas son cosas en las cuales estamos muy avanzados. También entendemos que hay cosas en las cuales es necesario avanzar mucho más. Ahora vamos a hablar un poco de eso, sobre todo de educación, simplemente a la pasada. Hay una pregunta que nos parece importante con todo esto. Es, bueno, en todo esto, ¿nos vamos a quedar sin trabajo los uruguayos? Entonces yo les propongo dar una rápida mirada a la demografía. ¿Qué nos dice la demografía? Es decir, la cantidad de gente que hay y va a haber en Uruguay en los próximos años para tener un indicio sobre esto. Este es otro trabajo de la Dirección de Planificación, se llama Escenarios Demográficos, lo presentamos el año pasado, y es tratar de buscaba generar una mirada a la demografía, es decir, a la cantidad de gente y sobre todo la estructura de edades de la población de Uruguay a 2050. Y lo que tienen allá arriba son, para distintos escenarios, para distintas hipótesis, cuál podría llegar a ser la población total. Y si ustedes se fijan, el rango de variación es muy pequeño, más allá de que allí está agrandado. Cada línea es un escenario distinto. La población total de Uruguay en 2050 va a estar más o menos entre la población actual y los 4 millones. Realmente el rango de variación, y aún suponiendo hipótesis disruptivas sobre lo que puede pasar con la natalidad, con las migraciones, están consideradas las migraciones, créanos, es muy poco. Pero lo que sí va a haber un cambio importante es la otra gráfica, es el envejecimiento. Lo que tienen allí es, la primera línea es la situación actual de Uruguay y las demás son cada uno de los escenarios que construimos, el porcentaje de población mayor de 65 años, que hoy en día es un 15% y que en cualquier caso en el 2050 va a estar entre el 20% y el 25-26%. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en el mercado de trabajo? Que era la pregunta. Lo que hicimos en otro trabajo que presentamos este año, Prospectiva de la Participación Laboral, fue, bueno, ver qué va a pasar con la tasa de actividad. Esas líneas son la tasa de actividad, esto es el porcentaje de población que efectivamente participa en el mercado de trabajo. Naturalmente, ustedes se pueden imaginar, si la población total no va a crecer y además va a ser mucho más envejecida, el porcentaje de población en los tramos que más activamente participan en el mercado de trabajo, digamos entre 20 y 65 años, va a tender a caer. Bueno, lo que tienen allí son también distintos escenarios, suponiendo distintas hipótesis sobre brecha de género, sobre nivel educativo de la población y sobre proyección de población, es que hay altas probabilidades de que por allá por 2030 el conjunto de gente participando en el mercado de trabajo empiece a caer. El total de gente empieza a caer. Hay cosas para hacer en las políticas públicas, es posible evitar una caída hasta el 2050, tiene que ver con desafíos educativos sobre todo, pero eso es una tendencia fuerte. Por eso decimos, la demografía jugará en contra de la participación laboral en las próximas décadas. El desafío de Uruguay podría ser antes la falta de trabajadores que la falta de empleo. Esto nos parece que es una idea fuerte. Y esto pone un desafío especial en el tema de la productividad. Si va a haber menos gente en actividad y va a haber mucho más gente retirada, la única forma de hacer sostenible todo el sistema de protección social es que cada persona en actividad produzca más. Es decir, el aumento de la productividad que las tecnologías permiten y son siempre deseables, para el caso de Uruguay son especialmente indispensables para el futuro de la malla de protección social. Yo sé que estoy casi en la hora, simplemente una repasada sobre otras cosas. Esto es un trabajo que vamos a estar presentando el 19, tiene que ver con la demanda de empleo, cuáles son los sectores que podrán expandirse y generar empleo. Es un trabajo prospectivo también, es opinión de expertos, como siempre es discutible. Lo que hicimos fue, por razones metodológicas, agrupar el conjunto de sectores de estadísticas de empleo en 5 grandes grupos y trabajar con expertos para tener hipótesis de cuánto podrá crecer la demanda de empleo en cada caso de aquí a 2050, 30 años. ¿No? Entonces quedaron 5 grupos orientados por el sector público, son fundamentalmente servicios públicos, salud, educación, cuidados, seguridad. Las transversales tecnológicas tienen que ver con telecomunicaciones, informática, servicios a empresas, consumo privado interno tradicional, ahí está desde la construcción hasta el comercio, algunas industrias manufactureras, y después exportadoras competitivas y exportadoras con problemas de competitividad. Y entonces lo que tienen allí son los rangos que obtuvimos de los expertos de cuánto, Leonardo participó en esto también, de cuánto podría llegar a crecer. Y lo primero es,
Las transversales tecnológicas son las que más crecerían, y así ha venido siendo. Fíjense, en los últimos 20 años creció al 3,2% anual el empleo en esos sectores, y hay un rango que llega hasta el 4%, podrían crecer hasta el 4% anual. El otro sector que se podría expandir son los servicios públicos, salud, educación, cuidados. El resto de los agrupamientos, hay rangos que podrían llegar a valores positivos, pero lo más probable es que no generen empleo o incluso podrían perder empleo. Entonces, ahí hay oportunidades y hay riesgos. Y simplemente esto último, antes de pasar a las conclusiones, está bien, dijimos que esos dos sectores son los que más se expandirían, orientados por el sector público, transversales tecnológicas. Cuando vemos el nivel educativo actual de los trabajadores que se desempeñan en esa área, fíjense que mientras que la media en Uruguay es de 10,2 años de educación formal, de los trabajadores, el conjunto de los trabajadores uruguayos, el promedio de educación es 10,2 años, esos dos sectores que se expandirían son justamente los dos sectores con nivel educativo más alto, ¿sí? Más de 12 años de educación formal, es decir, educación terciaria implican los dos. Entonces, esto pone un enorme desafío al Estado, al tema de la regulación, y sobre eso hablarán posiblemente, no los quiero comprometer, los próximos oradores, pero bueno, hay un desafío de la masificación de la educación terciaria, de la alfabetización en tecnología de la información. Cierro simplemente con las conclusiones y un repaso de las ideas. Las transformaciones productivas asociadas al cambio tecnológico son una realidad cotidiana, no es algo del futuro, es algo del presente. El cambio tecnológico ha sido históricamente la principal fuerza de desarrollo, implica importantes desafíos para amplios sectores de trabajadores y también de empresarios que requieren anticipación para enfrentarlos adecuadamente, pero es la oportunidad de desarrollo de las fuerzas productivas que permitan no solo seguir mejorando las condiciones de vida, sino hacer sostenible todo el sistema de protección social en un contexto de envejecimiento. Hay un papel central de la regulación y la intervención pública para asegurar el despliegue de las potencialidades de la tecnología y la distribución de sus frutos a toda la sociedad. Hay la necesidad de un Estado de captar parte de la mayor productividad, eso se llama sistema impositivo, para devolverla en manera de servicios públicos, eso es parte de la historia, y también para permitir una red de protección social que permita una actitud favorable de la sociedad, ese contrato social pro progreso tecnológico. Entendemos que esos son aspectos centrales, y bueno, dejo por acá, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ADN por la invitación. Cuando empezamos a trabajar en esta presentación, es un tema que realmente me preocupa y me ocupa bastante. Tanto es así que normalmente las presentaciones las trato de hacer 2 o 3 días antes, y esta la vengo pensando hace mucho tiempo. Y más sabiendo, sin haber visto la presentación de Fernando, por dónde iba a ir Fernando, entonces no sabía si venir positivo como Fernando o más negativo, y creo que me quedé por la segunda. No solamente trabajé en ese último informe que hizo Fernando, sino que también como presidente de la Cámara participamos en un comité que está evaluando el impacto de las tecnologías por nuestro propio sector, no solamente en los otros sectores que hoy está teniendo la tecnología en sí mismo. Y lo otro importante que les quiero pedir disculpas es que van a haber muchas PPTs en inglés, mucho porque hay muchas tecnologías nuevas que voy a hacer referencia, y siempre es bueno que ustedes después las puedan buscar en Google y puedan entender un poco más de lo que estoy hablando. Entonces, yendo ya derecho al tema, una de las cosas que siempre estoy viendo es cuáles son las noticias que a veces alguno las mira de costado y no le presta mucha atención, ¿no? Entonces, uno ve una noticia como esta, una noticia en donde 2 grandes inversores del mundo de los negocios y la tecnología, como Bill Gates y Branson, invierten en una empresa. Esa empresa se llama Memphis Meats. Memphis Meats lo que hace es carne sintética. Entonces, hoy para nosotros un gran productor, nuestro principal producto de exportación y de generación de valor en Uruguay es la carne, está siendo 100% amenazada, ¿no? O sea, directamente, porque uno dice, todo lo que estamos acá, ninguno va a decir, no vamos a dejar de comer carne de vaca. El tema que dentro de 30 años va a haber un conjunto de jóvenes que van a ir con la filosofía de esta empresa y van a dejar de comer carne como la que hoy conocemos. Esto es carne con proteínas sintetizadas. Hoy ya se está bastante avanzado en todo ese tema. Entonces son algunas señales que a veces uno tiene que prestar atención, y principalmente el volumen de inversión que recogió esta empresa solo en la primera vuelta. O sea, en la primera inversión recibió $20 millones. O sea, los que están en el mundo de las inversiones de riesgo saben lo que eso significa y lo que implica. Una vez viendo un Twitter justo de Fernando Brum, que está acá presente, que mandaba
que decía, estamos cultivando cuero. O sea, hoy ya se puede hacer el mismo cuero que hoy todo el mundo prefiere del cuero de vaca, hoy ya se puede sintetizar y se puede cultivar y generar en laboratorio. O sea que ya una industria como la del cuero, que es la cuarta o la quinta del país, también está siendo amenazada. Y después ya uno empieza a ver estas cosas, porque Fernando decía, están sucediendo, son reales, ya son del pasado, porque esto ya está funcionando. Son robots 100% autónomos, totalmente con energía renovable, como es el caso de la solar, planta, cultiva, controla todo el tema de pesticidas, aplica la cantidad de pesticidas exacto y 100% automatizado, controlado por un celular. O sea, esto ya está funcionando, estos son campos reales, no estamos mostrándole un laboratorio, o sea, son cosas que hoy ya están funcionando. Esta empresa se llama Ecorobotics, es suiza, o sea, eso es lo otro interesante. En algunos lugares donde no hay tanta agricultura, sin embargo, donde nace mucho conocimiento disruptivo que está impactando en distintos sectores de actividad económica. Entonces, uno lo que ve, como bien decía Fernando, que a los economistas, y no voy a decir nada en contra de los economistas, le gusta mucho analizar el pasado y tratar de entender la historia, pero acá hay algo que nos está cambiando muchísimo, que es la conjunción de las tecnologías, que está habiendo una convergencia que hace que todo lo que estamos viendo sea mucho más acelerado de lo que estábamos acostumbrados. No es solamente que hay una nueva tecnología como inteligencia artificial, porque a esto se le suma 3D printing y hoy ya se imprimen medicamentos en los hospitales. A esto se le incluye todo lo que es la parte de biotecnología. La semana pasada en el MIT vimos a un doctor en biotecnología que estaba recomendando un proyecto para Uruguay para eliminar una plaga que es una mosca, simplemente con modificaciones genéticas. O sea, ya hay una cantidad de tecnologías que están convergiendo y esta PPT ya la usé, esta slide ya la usé hace un año, pero en ese año empiezan a sumarse cosas que ya están mucho más maduras que antes existían, como blockchain, y se empieza a sumar quantum computing, y se empieza a sumar big data, y se empieza a sumar neuromorphic computing, o sea, ya empiezan a haber cosas más extrañas. Y todo eso lo que hace es genera un huracán. Y ese huracán, este es un estudio hecho por el IMD, pedido en conjunto con Cisco, fue presentado el año pasado, nos lo presentaron cuando estuvimos en Estados Unidos con la misión de la CUTI, y esto es un estudio hecho en el 2015, que preveía esto que ustedes están viendo para un futuro más lejano. Sin embargo, si ustedes empiezan a ver todas las industrias que están ahí, el estudio lo que implica es cuanto más cerca del vórtex es que más transformación digital sufrió la industria que está siendo estudiada. La transformación digital significa todos los impactos que acababa de decir desde el punto de vista de transformaciones tecnológicas Fernando. Es decir, hay un estrés muy fuerte con el tema del empleo, hay un impacto muy bueno para el tema de la productividad. Pero si ustedes están viendo ahí, obviamente la primera y más, digamos, la que siempre está afectada somos nosotros mismos, el sector tecnológico. Pero si ustedes empiezan a prestar atención, o sea, y miran las que supuestamente este estudio implicaba que dentro de 5 años iban a ser afectadas, ya están siendo afectadas por todas las tecnologías que mostrábamos antes. O sea, hay una revolución que no solamente impacta en un sector de actividad económica, sino que está impactando en casi todos, pero a una velocidad astronómica. Eso es lo que uno tiene que tener y que tiene que empezar a pensar en el tema, ¿no? Este es el último reporte. La semana que viene, con algunos que estamos acá presentes, vamos a estar en Gartner. Este es el último reporte de Gartner de las tecnologías emergentes para el 2017. A veces Gartner le pega, o a veces dice 10 y solo se producen 5 o 6, pero en este momento en realidad puso 10 y se quedó corto, porque 10 que predijo que iban a evolucionar, o sea, realmente se completó la predicción, están evolucionando muy fuerte, y una de las cosas que hacen es que vuelve al concepto, o sea, vuelve a un concepto de generarse mucho concepto de inteligencia, los sistemas se vuelven cada vez más inteligentes, o sea, hay cuando dice AI Foundation, estamos ya en una era en la que la inteligencia artificial ya está dentro de nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, pero ya lo usamos todos los días. O sea, cuando entramos a Facebook ya nos reconoce una imagen, ya lo estamos usando. Pero ya está en todos lados. O sea, cuando salgo del aeropuerto, la cámara que está... Ya ni, no sé si se dieron cuenta que no hay que poner el papelito para salir porque ya nos detecta la patente de la matrícula del auto. O sea, ya hay una cantidad de cosas que empiezan a estar presentes. Y este es el tema que en el caso de inteligencia artificial nos debe preocupar. Todo eso que está puesto ahí en línea de tiempo ya está sucediendo. Entonces, cuando ponen
en la época en la que supuestamente estamos, que es Narrowway, en realidad, que ahí pone 3 tecnologías de Machine Learning que terminan en Reinforcement Learning, ya se están usando. O sea, fíjense que esto lo planteaban para fines del 2020. Eso ya está sucediendo, ya hay cosas que ya se están haciendo y ya se están aplicando en varios sectores de actividad económica. Y lo otro que no tenemos idea, por eso el impacto no lo podemos predecir. O sea, y para mí la fricción que va a haber entre las pérdidas de empleo y cómo generamos nuevo empleo va a estar dado para cuando estemos en lo que se llama inteligencia artificial general, porque eso está viniendo, ya está muy cerca de que suceda, y eso tiene un impacto que no lo podemos predecir porque no sabemos cómo va a pasar. O sea, cuando hablamos de inteligencia general, para los que no lo tienen claro, es cuando las máquinas piensan por sí solas. O sea, ya estamos en la época, los que vieron Terminator, vieron HAL, varias películas, es en ese contexto en el que estaríamos trabajando. O sea, hay un tema que hay que tener presente que es cómo nos va a impactar todo eso y no lo podemos medir. Ese es el gran problema, porque puedo analizar la historia, puedo entender cómo fueron las revoluciones tecnológicas, pero si hoy viviera Schumpeter quedaría asombrado porque realmente la destrucción creativa es constante. O sea, no terminé de aprovechar una destrucción creativa cuando ya la destruí. O sea, no la terminé ni de utilizar. Aproveché el conocimiento de esa creación para algo nuevo que ya hoy está funcionando mucho más rápido. Entonces, esto que ya es una realidad. Otra noticia que les iba a traer porque todo el mundo se asusta o sea, asusta no, o sea, le gusta el Tesla, autos autónomos, Uber autónomo, todas esas cosas, pero a veces uno pierde de vista otras noticias, ¿no? Entonces uno dice, ya hubo un camión de Uber que hizo un transporte de cerveza de una ciudad a otra 100% autónomo. O sea, piense en el impacto que tiene que los vehículos de transporte sean autónomos. O sea, eso solo en Estados Unidos podría implicar una pérdida de 800.000 puestos laborales. O sea, el impacto que tienen las tecnologías actuales en el contexto de pérdida de empleo o de productividad es mucho más alto que lo que era antes. O sea que tenemos que tener presente todo ese tipo de cosas para tomar decisiones. Entonces, una era decía, ¿sigo negativo o lo sigo asustando o les pongo un poco de por dónde viene el camino? No sé si conocen a este señor, ahí está bastante joven. Ese señor es Garry Kasparov, el gran maestro de ajedrez, esa es la tapa de la Newsweek que le hizo una pequeña trampa a los chicos de IBM cuando fue a competir contra Deep Blue, que lo empezaron a presionar psicológicamente cuando tuvo que jugar contra la máquina. Entonces, hay todo un anecdotario con respecto a Garry Kasparov. No sé si saben que la primera partida, el primer juego lo ganó. O sea, le ganó a Deep Blue. Pero para la siguiente partida, IBM le hizo un poquito de trampa. Perdón a los chicos de IBM, pero en realidad es contado por ustedes mismos. Lo que le hacen es que contratan a 6 de los mejores ajedrecistas, competidores de Kasparov, contratan a 2 de los mejores programadores del momento y generan un sistema de ajedrez mucho más potente, ¿no? Se realiza la segunda partida, el segundo juego se hace en Nueva York, ponen panfletos como el anterior en las revistas, gigantoscopías en Nueva York como haciendo una presión psicológica a Kasparov, y una de las cosas que sucede es que el primer juego lo gana Kasparov. Pero hay una partida, un juego, un movimiento particular que es interesante, lo que lo estudiaron todo el tema lo muestran, hay un movimiento de Deep Blue que en vez de mover una torre para hacerle un jaque al rey de Kasparov, mueve menos casilleros. Kasparov obviamente gana esa partida, ese juego, y una de las cosas que después cuando analiza con su asesor, se da cuenta que si Deep Blue hubiese movido a hacerle el jaque, Kasparov iba a ganar 20 juegos después. Entonces, eso lo que le mostró a Kasparov es que la máquina podía pensar mucho más allá de lo que él creía que podía. Entonces se pone nervioso, pierde el siguiente, empata los tres que siguen y finalmente termina perdiendo. Hay toda una fábula alrededor de todo esto, hay todas historias que dicen que en realidad fue un bug del software que estaba programado, o sea que fue un error. Y en realidad Deep Blue debería haber movido a hacerle el jaque y no lo hizo. Entonces, Kasparov, ¿qué es lo que pasó? Dice, entró en una depresión y dijo, ¿qué hago? ¿Me quedo en donde estoy, me hundo o resurjo? Entonces, una de las cosas que hace Kasparov es
empieza a analizar el porqué de la evolución del conocimiento a través de las computadoras. Entonces empieza a trabajar en entender cómo puede trabajar el hombre y la máquina juntos, ¿no? Entonces una de las cosas que empieza a meterse muy en profundidad es a entender si podía mejorar el ajedrez en su área de trabajo. Entonces una de las cosas que hace, organiza un campeonato de ajedrez, trabajando maestros de ajedrez con computadoras. El primer trabajo que hace le falla, o sea, no le funciona muy bien. Y el segundo trabajo, la segunda competencia que logra hacer, juegan los grandes maestros de ajedrez con grandes supercomputadoras y estaba habilitado que participara otro tipo de equipos. Termina ganando la competencia una pareja de muchachos amateurs con 3 computadoras normales. O sea, mostrando que el conocimiento, la inteligencia de la computadora, o sea, lo que me permitía, digamos, procesar la computadora, más un buen proceso, era aún mejor que lo que se generaba con el trabajo entre un maestro de ajedrez y el otro. Lo otro que analizan es que el juego entre 2 ajedrecistas hoy es muy superior al de la época Kasparov. Significa que todo el juego del ajedrez fue aumentado, ¿tá? Lo más interesante de todo es que el año pasado tuve la oportunidad de estar justo el maestro más joven de Costa Rica en su momento, es que un maestro de ajedrez no le gana al ajedrez que está en un celular. Ya hoy no le gana al ajedrez de un celular. O sea, lo que ha evolucionado el juego en este caso y uno que requiere mucha inteligencia es bastante importante. Entonces, una de las cosas que hace Kasparov dice, a mí me van a recordar como el primer hombre que perdió con una máquina. Entonces, una de las cosas que empezó a trabajar es lo que él denominó inteligencia aumentada, que es cómo trabajar en conjunto con todo lo que va a haber nuevos artefactos de software, computadoras, robots, que van a empezar a tener un conjunto de inteligencia y las dos unidas es mucho más alta que la anterior. Entonces, eso además de igual va a impactar en el empleo, ¿no? Entonces, hay que empezar a trabajar en cómo entendemos eso. Como bien dice Fernando, las nuevas revoluciones tecnológicas destruyeron empleo y crearon empleo. La diferencia en el tiempo es donde está la complejidad social. En esto agregó muy bien Fernando, que es importante, que lo que hoy requerimos de nuevos puestos de trabajo requieren de habilidades que casi ninguno de los que perdió el trabajo las tiene y tampoco muchos las tienen los que se están siendo formados en niveles universitarios, como decía Fernando. Pues una de las cosas importantes es pronosticado que para este año se necesitaban 2 millones nuevos de puestos de trabajo a nivel internacional en ciberseguridad. Y yo no sé nada de ciberseguridad, soy ingeniero de computación, me tendría que poner a estudiar, no sé, acá un especialista, un año me da, 2 años, 3, 4. Ya con la base que tengo ya tengo que estudiar 4 años, o sea. Después, el Reino Unido, en el 2017, un informe que hace la Royal Society, mostraba que necesitaban 60.000 data science, o sea, una nueva área de conocimiento que estamos trabajando por suerte acá en el país, pero necesitaba 60.000. ¿Saben cuántos cubrió? El 25%. El año pasado, IDC, para un trabajo para Cisco, planteó que se necesitaban 550.000 nuevas personas trabajando en el sector de TI. O sea, ustedes saben, si me han escuchado y saben lo que opina la Cámara, nosotros no tenemos la gente que necesitamos. En este momento nosotros le demandamos más del 20%, o sea, nuestra fuerza laboral actual necesitamos 20% más, pero justo lo que decía Fernando, en el nivel de capacitación y de habilidades de gente que ya tiene 5 años de experiencia. O sea, y formar toda esta gente es muy difícil, ¿tá? Entonces, ¿qué puedo dejarles? No tengo una solución, o sea, acá vine comentando cosas y no tengo soluciones. O sea, lo único que voy a comentarles es, a partir de algunos estudios que estamos haciendo estamos trabajando en conjunto varias organizaciones, con la OPP, con la Secretaría de Productividad y Competitividad de Álvaro Ons y con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en una hoja de ruta de Data Science e Inteligencia Artificial. En eso hemos estudiado una cantidad de hojas de ruta de varios países. Pero para que tengan idea, estamos hablando de cosas bastante complejas, ¿no? Porque Macron este año decidió que iba a invertir $1.000 millones en todo lo que es la parte de inteligencia artificial. Canadá acaba de anunciar que va a invertir $2.000 millones, 1.000 el Estado y 1.000 los privados.
O sea, en temas de inteligencia artificial. O sea, nosotros no podemos quedarnos atrás. Entonces, en esos estudios que estuvimos viendo para la hoja de ruta, el gobierno de Inglaterra ya está planteando esto. O sea, nosotros estamos haciendo cosas. Bien decía Fernando que estamos haciendo cosas, pero estamos haciendo cosas en forma muy tímida. O sea, por ejemplo, hoy podemos decir que tenemos laboratorios de robótica, de impresoras 3D, de todo lo que es la parte de Internet de las cosas con el plan Ceibal, son más de 200, no alcanzan. O sea, acá estamos viendo de que en Inglaterra ya está pensando de que se tiene que capacitar de niños de 7 a 18 con todas esas cosas que están ahí. Que no es programación, no estamos hablando de programación, ya estamos hablando de cosas más complejas. Hace unas 4 semanas, 5 semanas, la gente del Instituto de Computación organizó una jornada con los liceos, con los profesores de computación, de informática de todos los liceos del país, en donde se trajo a un especialista francés, y una de las cosas que decía Gilles Dweck era, en algún momento alguien entendió que teníamos que aprender a escribir. Y bueno, algunos lo usarán para escribir la lista del supermercado y otros lo usan para escribir el Quijote. Esto es lo mismo, o sea, hoy necesitamos que los chicos programen, pero que programen no solo para que después trabajen en el sector de tecnología de la información, porque hoy lo hablábamos con el contador, que le decía, los contadores hoy no hacen uso de una herramienta tan básica como el Excel porque no saben programar los macros. O sea, ya deberían de saber programar, o sea, todos los contadores deberían saber programar. Hoy hay contadores programando bots. O sea, hay contadores en varias empresas del Uruguay, hay uruguayos que se han formado y programan bots, o sea, los programan los propios contadores. No es un tema de tecnología, no es un tema del sector de la tecnología de la información. El sector de la tecnología de la información se tiene que concentrar en la base, en crear nuevo conocimiento de software, conocimiento de tecnología de la información. Pero todas las otras, digamos, profesiones tienen que empezar a incorporar desde la base. Y si no hacemos un cambio fuerte en el sistema educativo y afrontamos eso, nos va a pasar la ola, porque ¿qué pasa? Como todos los otros países están avanzando, están haciendo, o sea, cuando uno analiza la hoja de ruta de China, mete miedo, y analiza la de Estados Unidos, que en realidad no es de Estados Unidos, sino que son de las grandes corporaciones, y están 3 o 4 hojas de ruta que también mete un poco de miedo, agarra la de Inglaterra, agarra la de Francia, o sea, van a hacerlo. O sea, todo lo que comenté al principio va a suceder. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar para ese futuro, porque si no, lo que decía Fernando de la gráfica, la peor, el caso más pesimista, creo que podría llegar aún mayor el pesimismo, o sea, podría tener un impacto aún mayor del que estamos previendo. Entonces, el mensaje mío final con respecto a esto, o sea, después cuando las presentaciones queden, ahí están todos los estudios, tenemos que trabajar fundamentalmente en el sistema educativo y en la educación de las escuelas. Ya no nos alcanza, o sea, Fernando, una de las cosas que está comentando de los estudios que ha hecho la OPP es que la universalización de la educación terciaria, o sea, ya eso es necesario para no perder los empleos. Los empleos más amenazados son los que son de ese calibre. Ni les cuento si van a Israel, que ya se están haciendo robots que automatizan todos los procesos y no solo los rutinarios. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde la base y tenemos que empezar a trabajar desde las escuelas y los liceos para empezar a incorporar todo este tipo de conocimiento, porque si no, el futuro puede llegar a ser un poco negro, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bien, bueno, buenos días, gracias a todos, a ADM por la invitación, a Leo particularmente por su iniciativa personal. Quiero iniciar con la visión que tenemos en la Cámara de la Economía Digital, principiar nuestra presentación desde el enfoque de la Cámara, ¿verdad? No sé si todos están al tanto de cuáles son las empresas que nuclean nuestra Cámara y la actividad, ahí está descrita de una manera somera. La economía digital implica mucho más que el e-commerce. Probablemente ustedes nos conocen por el Ciberlunes y por las actividades que tienen que ver con e-commerce, pero la Cámara tiene una actividad un poco más amplia dentro de lo que es la definición de la economía digital. Entonces, cuando uno lee la palabra impacto tecnológico, la palabra impacto trae una connotación un poco negativa, parece como que hay un choque, como que hay
una erupción violenta de un movimiento. Y es cierto, la tecnología viene a transformar radicalmente los aspectos de negocios y de nuestra industria, ¿verdad? Entonces, quiero principiar con unas aseveraciones que traje. La primera de todas es que la tecnología es el acelerador de la evolución de la sociedad humana, ¿sí? Y como toda herramienta, esa es una definición, necesita un entrenamiento en su uso y un marco que regule su actividad, ¿sí? Y un fin. La tecnología necesita un fin para su utilización. Entonces, a la pregunta del impacto tecnológico en nosotros, en nuestras áreas, en nuestras empresas, obviamente, las cámaras nuestras son nacidas del impacto de la tecnología. Las empresas nuestras son 100% vinculados a esta temática que vamos a discutir ahora, ¿verdad? Entonces, quisiera hablar brevemente sobre las nuevas tecnologías y particularmente definí cuáles son una verdad, una realidad, sobre todo para Uruguay, que a veces es percibido como muy ajeno y lejano a los cambios tecnológicos, y cuáles son unas amenazas para nosotros, tanto como país como para nuestras industrias, y cuáles son unas oportunidades. Y me voy a concentrar en las que tienen que ver con nuestra industria, ¿verdad? No voy a hablar ni de realidad virtual, voy a hablar de blockchain. La robotización no es necesario en este desayuno mencionarlo. Big Data sí. Reconocimiento de voz, la puedo obviar. Inteligencia artificial. El Internet de las cosas. El Internet de las cosas siempre cuento cuando tengo una oportunidad pública de algo que nos ocurre, que ocurre en mi empresa en particular. Hace cuestión de 3 meses recibimos un paper de un fabricante de heladeras donde nos pedía competir en una solución que están pensando para Internet de las cosas. Internet de las cosas significa que todos los dispositivos, todas las cosas van a estar conectadas a Internet. El concepto de red va a modificarse, ya no es que nos tenemos que conectar a la red va a ser omnipresente. Y cuando digo todas las cosas, digo todas las cosas. La aspiradora, el microondas, el televisor, la heladera. Todo conectado permanentemente y reportando. Este fabricante de heladeras nos pide un brainstorm, una tormenta de ideas de su nuevo modelo de cómo va a vender heladeras. Y en el paper nos dice, a partir del 2025 nosotros vamos a regalar las heladeras. Y estamos identificando empresas, como la nuestra en particular, que vengan de la industria de la telefonía celular, que ya tienen un know-how del concepto de prepago y de pago por uso. ¿Por qué? Porque vamos a regalar las heladeras, pero a los usuarios les vamos a cobrar por su uso. El mantenimiento va a ser monitoreado en tiempo real, las modificaciones, la carga de los alimentos. No estoy hablando de dentro de 50 años. Nos están diciendo, empiecen a trabajar ya en presentarnos una solución. Somos 12 empresas, 11 de ellas son asiáticas y una sola latina. Y creo que nos invitaron a nosotros más por ese equilibrio de la cuota uruguaya, claro, de inclusión de los diferentes, que porque estemos más capacitados que los asiáticos. Leo ya mencionó algunos de los desafíos que tenemos como empresa y ahora al final lo vamos a hablar. Pero me quiero concentrar en un tema un poco polémico en Uruguay y que roza muchas de las actividades que tenemos en la Cámara de nuestra nueva tecnología, que es el cashless, es el retiro del efectivo, la desaparición de los billetes, ¿sí? Y quiero mencionar este tema como algo inevitable. Es inevitable. Hay discusiones que a veces damos en Uruguay que suenan un poco irrisorias, ¿no? Cuando estaba en la facultad tenía unos compañeros que militaban contra la globalización. Pintaban unas pancartas y hacían marchas contra la globalización como si uno pudiera, no sé, estar en contra de la ley de la gravedad. Sí, se puede tener una opinión, pero eso existe. Respecto de la eliminación del trueque de papeles y billetes como un método transaccional, es inevitable, eso va a acontecer. Eso es parte de un futuro inmediato. Y entiendo que muchos de nuestros compatriotas no quieran ver esto o no lo escuchen, tal vez por las explosiones de tantos cajeros automáticos que no nos dejan razonar un poquito lo que va a ocurrir. Y quiero traerles algunas de las cifras de lo que está ocurriendo acá en Uruguay. Tenemos la famosa ley de inclusión financiera, ¿sí? Entonces, hay algunos números que quiero compartir con ustedes. En el 2011, los adultos bancarizados éramos esos. En el 2011 la mayoría de esta sala, o creo que toda esta sala, estaba bancarizada. En el 2017, los adultos bancarizados en Uruguay son ese porcentaje.
Para entender la revolución que implicó esto, les quiero dar más cifras. Primero en Latinoamérica. En el 2011 éramos un desastre respecto de la región. Teníamos menos de la mitad de la media de Latinoamérica, del patio trasero del mundo, como en algún momento se nos dijo. Hoy por hoy estamos por encima, 10 puntos, y está creciendo por encima de la media. Tenemos otro elemento. En el 2014 solamente el 33% de los adultos hacían un pago digital. Hoy creció más de este número, que es el oficial. En el 2017 el 53%. Y esta cifra que está abajo la saqué del Congreso de Supermercados que estuvimos hace poco invitados a participar. Durante los últimos 15 años, los supermercados, una de las cajas más grandes de efectivo, donde se mueve más dinero, manejaban esa relación de efectivo y tarjeta de crédito. El 70% de la plata que ingresaba a una caja del supermercado era efectivo. Y el 30% era compuesto por tarjeta de crédito, casi en un 90% de ese 30%, tarjeta de débito muy poco y tickets de alimentación. Hoy por hoy, 3 años después, es al revés. El 30% del ingreso de la plata en todas las cajas de los supermercados locales, estoy hablando de la Asociación de Supermercados de Uruguay, es un 30%. Y cuando el contador, cuando Babeño me preguntaba ¿cuándo para esto?, va a tender a estabilizarse en una relación 10-90. Muy pronto, en 2 años. Uruguay en 2 años habrá modificado su matriz transaccional basado en la tecnología y en las leyes que lo impulsan en ese criterio. Entonces, hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con el empleo y con la formación de herramientas y de las personas que deberían estar palanqueando este tipo de cambios, ya sean positivos, como yo imagino que lo son, o negativos, como algunos pueden llegar a interpretarlos, ¿sí? Entonces, quiero hacer referencia ahora a una de las tecnologías que hablé en las placas anteriores, voy a volver para atrás, que es la de blockchain, ¿sí? Tenemos que ver esto. La economía digital va a hacer modificaciones drásticas en nuestra vida cotidiana, en la de todos, en la de nuestros negocios, en la de nuestros empleos y en nuestra vida personal, ¿sí? En 10 años, el sistema financiero va a ser irreconocible. Va a ser irreconocible. Respecto de, como hablábamos antes hoy con Boris, respecto de lo que fue el pasado. La evolución que se está produciendo en la industria financiera es increíble en cuanto a complejidad, en cuanto a velocidad y en cuanto a las modificaciones de las reglas de juego. Entonces, hoy por hoy tenemos un sistema que está plagado de problemas. Es seguramente la industria más centralizada del mundo, de todas las que existen, y es probablemente la última que siente los efectos transformadores de la tecnología. Y tiene una tecnología obsoleta, se basa en leyes que se remontan al siglo XIX, tiene muchas contradicciones, evoluciona lentamente, es una industria lenta y a veces críptica para algunos de nosotros. La industria financiera en algunos aspectos es críptica. Y además, hasta hace muy poco era muy excluyente. Solamente nosotros podíamos participar de la industria financiera. Entonces, mi opinión personal es que la tecnología blockchain se va a llevar por delante toda la infraestructura regulada, atrofiada, trincherada que tenemos hoy por hoy de las finanzas actuales. Y ese cambio del panorama financiero en las próximas décadas va a mutar en esto. Aquí tengo una definición. Hoy por hoy tenemos un sistema concentrado en algunos jugadores donde lo más importante es controlar, mediar, rentabilizar información y transacciones en la red. Y vamos a uno mucho más amplio, más abierto, más inclusivo, más transparente, con instituciones realmente distribuidas, más legítimo. Entonces, vamos a cambiar la forma en que actuamos en línea y lo que hacemos en línea. Vamos a hacerlo de una forma diferente. Y ese es el nuevo sistema, el ecosistema, que va a permitir afrontar
los desafíos más serios que tengamos como sociedad, los problemas más graves que tiene Uruguay, van a tener una oportunidad de ser construidos, palanqueados, basados en las plataformas digitales y en un ecosistema digital, ¿sí? La economía digital ordena las finanzas y va a dejar de ser una máquina de hacer dinero, simplemente, típica de la era industrial, para convertirse en una plataforma de prosperidad, como me gusta a mí decir, mientras suenan violines y música de optimismo. Entonces, otro aspecto que quiero mencionar es que la economía digital se va a basar en la reputación. La economía analógica hoy también se basa en la reputación. El gerente del banco me puede otorgar un límite de crédito mayor, la reputación de cada uno de ustedes la dan sus empleados o sus jefes, sus amigos, la gente con la cual cenan. La reputación en la economía digital va a ser pública. Y hay una discusión que a veces en este momento de la sociedad nos cuesta dar un poco, que son todos los temas de la intimidad. Caramba, a partir de ahora, todos estos procesos digitales que estamos viviendo, ¿me van a dejar expuesto? Sí. No sé si son buenas o malas noticias. De hecho, ya lo estamos. Google tiene todo el historial de búsquedas mío, de arriba abajo. Cada vez que voy a Google Argentina, me miran con ojos brillosos y con una risa como diciendo, sabemos todas tus búsquedas, sabemos todas las cosas que haces, que preguntás, que decís y que te interesan. Eso ya ocurre. Entonces, entender que toda la economía digital se va a basar en la reputación nuestra y que esa reputación será pública, permite entender que la trazabilidad de todas las operaciones, el comportamiento personal nuestro, van a dotar de mayor transparencia a todo el accionar, ¿sí? Con la tecnología blockchain, no las voy a explicar ahora porque no es el objetivo de este desayuno, ya no tendremos duda de quién es doctor, por no mencionar otras profesiones. No habrá ninguna duda. Vamos a saber dónde se fabrica tal producto, cuál es la trazabilidad de ese producto, quién lo hizo, por qué. La tecnología blockchain, que está basada en documentar esa reputación, ya existe en cierta parte. Nosotros ya estamos basando actividades nuestras diarias en reputación. Cuando alquilamos un apartamento en Airbnb, lo estamos haciendo por la reputación, o del el que nos alquila o del alquilador. Cuando calificamos el viaje en Uber, estamos alimentando el sistema de reputación, ¿sí? Cuando viajamos, los que tenemos la suerte de viajar, yo elijo dónde ir a comer por la reputación de los otros que ustedes pasaron antes, fueron a comer y dijeron aquí come tal cosa y tal otra. Toda la economía se está basando en ese nuevo cambio paradigmático de la tecnología, ¿sí? Entonces, voy a pasar a la parte del empleo porque si me posiciono en la parte de la economía digital nos vamos a las 3 de la tarde. Esa frase me gusta mucho. Los analfabetos, se la leo a ustedes. ¿Ustedes lo están viendo ahí? Entonces no se la leo. El trabajo ya no es para toda la vida. Hay un cambio cultural drástico. También lo hablábamos con Boris. Cuando yo era chico, uno usaba el primer tercio de su vida en formarse, la escuela, el liceo, la facultad y todas las capacitaciones necesarias, para después emplearse de por vida. Hablamos del caso de los bancos. Mi abuelo fue bancario y su objetivo de vida fue entrar al banco para jubilarse en el banco. Eso no va a existir más. Eso ya casi no existe más. Entonces, esa concepción que en Uruguay va a llevar un tiempo empezar a entender, porque no tenemos al banco ahora como una figura de vivir de por vida, pero sí tenemos al Estado como una de las mayores aspiraciones de nuestra población. Tenemos que entender que esa forma de encarar nuestros estudios, de cómo vamos a emplearnos, se tiene que modificar. Y hay una experiencia que los informáticos tenemos y a veces nos cuesta mucho trasladar. Y quiero ser cuidadoso cuando lo hacemos porque presupone una valoración distinta. Los informáticos tenemos 2 ventajas. La primera de ellas es que tenemos que estar permanentemente aprendiendo. Cualquiera de las personas que trabaja conmigo saben más de programación que yo, que estudié y que me recibí de programador cuando ellos ni siquiera habían nacido. Los informáticos estamos obligados a aprender a aprender. Y eso que para nosotros está en nuestro ADN, tiene que derramar al resto de las ocupaciones y de la sociedad. Ese es el gran cambio cultural que tenemos. Tenemos que formar a nuestra gente a aprender, porque no nos va a dar el tiempo de enseñarle todo lo nuevo. No hay forma, no hay curso, no hay capacitación, no hay universidad.
Los informáticos tenemos un segundo aspecto, y ese es el que quiero cuidar, que es, dadas las nuevas reglas del mundo, los informáticos no tenemos miedo de perder el empleo. A diferencia de mi entorno familiar, donde mi hermana está pendiente de que su jefe no la eche, o donde mi tío, que ya tiene su edad, está sostenido de su trabajo y agarrado porque es su modo de vida, los informáticos no tenemos ese temor. Vamos a poder fracasar, los que somos empresarios podremos fundirnos y lo que fuera, pero sabemos que pase lo que pase, nosotros vamos a tener una ocupación y alguien va a pagar por el conocimiento y nuestro tiempo. Ese aspecto que está en nuestro ADN tiene que ser el aspecto de toda la sociedad, si es que nos formamos para aprender a aprender por todo lo nuevo que viene. Entonces, entiendo que esto a veces angustia un poco, ¿no? Porque los fabricantes de velas, cuando vino la energía eléctrica, no sabían qué hacer, pero tenemos que abandonar esa idea de quejarnos permanentemente. ¿Me vas a dejar un papel que dice que me quedan 5 minutos? Sí. Tenemos que abandonar la idea de quejarnos permanentemente, de que si somos fabricantes de carretas no nos podemos quedar al lado de la autopista viendo pasar autos y diciendo, esto en algún momento se va a acabar, van a volver. No existe eso. Esa inocencia no la podemos tener. Es una inocencia casi hasta ideológica, pero la tenemos que derribar. Entonces, estamos diciendo que el mundo va a cambiar, que la tecnología cambia, que la forma de emplearse cambia. Entonces la pregunta es, si todo cambia, adivinen cuál es la receta individual para cada uno de nosotros. Si el mundo cambia, la tecnología cambia, los empleos cambian, hay que cambiar. Hay que cambiar. Tenemos que entender que las formas como estamos interactuando con el mundo hoy deben modificarse, deben cambiar. Las empresas también cambiaron. Hoy las empresas tienen valores raros, diferentes a los que teníamos nosotros cuando yo era chico. Ahora las empresas valen lo que van a valer en el futuro. Twitter es una máquina de perder dinero. En la lógica de mi abuelo y en la mía se va a fundir. Es una de las empresas más valiosas del mundo, porque está pensando en la rentabilidad que va a tener del futuro. Y las nuevas características del empleo que ya fueron mencionadas, yo quiero agregar de que estamos creciendo demográficamente, no en Uruguay como mostró Fernando, pero sí en el mundo. Está la inclusión de la mujer en el mundo laboral, están los millennials, está la globalización, están las nuevas tecnologías, hay una cantidad de aspectos que son nuevos y que nosotros debemos abordar tarde o temprano. Voy con el epílogo de los 5 minutos que quedan. A mí me gusta hacer esta descripción. Todos los que están en esta sala clasifican en uno de estos 3 puntos. ¿Sí? Son los que no aceptan cambios. Aquí hay algunas personas que pueden no aceptar cambios, ya sea por desidia, por oposición, porque les afectan intereses o simplemente por una posición genuina. No están afín con la tecnología y no están de acuerdo con lo que se expone esta mañana. Después están los que se adaptan a los cambios. ¿Sí? Son quienes están esperando que las cosas sucedan y tienen capacidad de adaptarse. Y después están los que producen los cambios. ¿Sí? Si yo les pregunto 1 a 1, probablemente casi ninguno se va a poner en el sitial 1. La autopercepción que tenemos todos es, yo no soy un conservador y del punto 1. La mayoría estaríamos en el punto 2, en los que, bueno, sí, está, no hay más remedio que usar la tecnología, más o menos algunas cosas las entiendo, otras no. Pero tengo o buenas o malas noticias. Son malas noticias para la pereza del uruguayo, buenas noticias para la oportunidad del país. Todos los que están en esta sala se tienen que sentir identificados con el punto 3. Somos una parte de la sociedad que somos los que tenemos que producir los cambios. Porque si no estamos, como hablábamos antes de entrar, en un permanente contemplación de actores. Algunos miramos al gobierno esperando que el gobierno tenga iniciativas. La academia mira a los empresarios a ver si nosotros nos movemos. Las asociaciones civiles, las agrupaciones. Estamos todos buscando, ¿quién lidera esto? ¿Quién hace estas cosas? Y esa revolución necesaria para entender la nueva economía, las nuevas tecnologías, tiene que empezar por los embajadores, que somos todos los que estamos en esta sala, ¿verdad? Rara vez en la historia de la civilización se producen unos cambios tan particulares como los que estamos viviendo ahora. Y rara vez un país no desarrollado tiene una oportunidad tan grande de cambiar sus condiciones.
en este juego que estamos viendo se está barajando de nuevo. Estamos en el momento donde se está barajando de nuevo. Y nos va la suerte, ya no como país, sino de toda la gente a la cual queremos, de todos los que nos rodean, poder beneficiarnos de ese cambio, ¿verdad? En la medida que todos los actores de la sociedad que mencionaba, gobierno, empresas, asociaciones, la academia, desarrollen una regulación clara, apoyen el desarrollo de habilidades especiales que, como decía Leo, precisamos. Creo que fui hasta tímido en decir que la industria precisa un 20% más de recursos. En mi experiencia particular y en lo que tiene que ver con los emprendimientos en los cuales estoy, ese porcentaje es mayor. Casi te diría que podríamos emplear más del 50% de la gente que tenemos, pero estamos teniendo serias dificultades en encontrarlos. Y lo peor de todo es que estamos contemplando cómo no nos estamos formando. O sea que es una dificultad que tenemos hoy, mañana, pasado, seguro. Para finalizar, la definición es que mientras antes el mundo era jerárquico, estaba estructurado de una forma reacio al cambio, era lento, cerrado, con ciertamente opaco, controlado por esos intermediarios poderosos, quiero decir que tampoco las cosas son tan inocentes como las estoy narrando. Los centros de poder se mueven de lugar. No es que la civilización va a estar gobernada en forma horizontal y muy republicana. Están los centros de poder, la información la tienen ahora Google, Facebook, Apple, y las cosas se mueven de una forma diferente. Pero lo que está en nosotros conseguir como país y como habitante de este país es entender las nuevas reglas de juego del impacto tecnológico que tenemos y aferrarnos a ese cambio y no a la oposición al cambio. Desde la Cámara de la Economía Digital estamos dispuestos a recibir a todos a quienes deseen participar de esta necesidad de hacer un Uruguay mejor y también de participar en los emprendimientos que ustedes consideren para este fin. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora vamos a comenzar con una ronda de preguntas. Les recordamos el número de WhatsApp para enviarlas, quien quiera participar, 092-000-200. 092-000-200. Vamos a comenzar una pregunta para Fernando Isabela. Hoy habló un poco del impacto en el sector público. ¿Cómo cree que el avance de la tecnología va a impactar en el sector público? ¿Va a crear o va a hacer que baje el empleo? Hola. A ver, evidentemente va a tener impacto diferencial según tipo de tareas. Es decir, lo que son las tareas más administrativas, parece evidente que las tecnologías permiten que haya un montón de tareas que no son necesarias, ¿no? Todos los trámites en línea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver más con la imagen del funcionario público de gazalla, digamos, atrás del mostrador diciendo para atrás, ahí hay un conjunto de tareas que evidentemente cada vez son menos necesarias y está bien responder así. Lo que pasa es que el 80% de los funcionarios públicos trabajan en educación, en salud o en seguridad. Y esas tareas por ahora, si bien las tecnologías sin duda están modificando esas tres cosas, todavía son más complemento del empleo que sustituto. Y el fenómeno que yo comentaba de la transición demográfica, del envejecimiento de la población, entendemos que va a ser un impulsor muy fuerte de generación de empleo, sobre todo en temas de salud y en temas de cuidados. Y las necesidades educativas que tenemos, que creo que todos lo hemos dicho y todos estamos de acuerdo, deberían ser un impulsor también de empleo en educación, ¿no? Es decir, está bien, hay cosas ahora en la educación que ya no son necesarias. Yo ya prácticamente no corrijo exámenes en facultad, porque los exámenes se hacen múltiple opción y se corrigen por escáner. Pero nosotros todavía tenemos en Uruguay un 60% de los gurises que no terminan secundaria. El que empiecen a hacerlo va a requerir una expansión de la educación y de la cantidad de profesores muy importante. Entonces, la tecnología tiene efectos disímiles ahí, pero entendemos que hay varios fenómenos que van a generar todavía la necesidad de expansión, sobre todo en estas áreas, ¿no? Salud, educación, cuidados. Bien, una pregunta para Leonardo.
Básicamente, cuando uno mira las economías que están liderando en este momento, ve a Corea, que tiene alrededor de 600 robots cada 10.000 trabajadores, y de ahí para abajo llegamos a Argentina, que tiene 16 robots cada 10.000 trabajadores. Robots, cuando uno habla de robots, no está hablando de robots solamente físicos, sino también la parte de automatización, ¿verdad? ¿Cómo está pensando Uruguay, digamos, enfrentar el desafío de generar, digamos, un espacio de trabajo que nos diferencie de la región latinoamericana? Porque en lo personal me ha tocado estar en países, digamos, de acá de la zona. Nosotros estamos bastante mejor en lo que es el automatismo digital, pero en la parte industrial, que es donde va a haber, digamos, un impacto más alto, sobre todo a nivel laboral, los procesos de automatización están súper atrasados. De hecho, América Latina hoy es uno de los terrenos en donde nos dicen que lo que vale es la producción a bajo precio, ¿verdad? De la gente que, sacando Uruguay de ese contexto, los demás países son países que producen cosas a bajo precio. Y estamos con esos vecinos. ¿Cómo vamos a tratar de salir de ese contexto o cómo es la economía que nos va a sacar de ese proceso? A ver, justo voy a usar una cifra, pero hace 2 semanas publicamos la cifra del sector del año 2017. El 65% del destino de nuestras exportaciones es a Estados Unidos. O sea que lo primero que nosotros nos demarcamos es que no estamos exportando. De hecho, Brasil desapareció del top 10 de las exportaciones del sector de tecnologías, de lo que contemplamos nosotros como CUTI, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando nosotros es para países como Estados Unidos, Japón, algunos países de Europa, o sea, en realidad varios países de Europa. Y para que tengan una idea, nosotros exportamos solo el 5% a Argentina y muy poco a la región. Entonces, en el contexto del comentario y la pregunta, en definitiva, nosotros nos estamos diferenciando en que trabajamos para el mundo. O sea, hoy ya muchas empresas no están pensando en hacer algo para un mercado específico, sino en el mercado global. Solo aclarar la pregunta. Tú estás hablando como CUTI, ¿verdad? Sí. Por eso yo quiero pensarlo a nivel país. Por eso iba a ir a ese punto. O sea, el tema es... después, cuando lo venimos para acá, los principales motores de que consumen la tecnología son el Estado, como decía justo Fernando, que ponía el ejemplo, trámites en línea y otra cantidad de cosas más que se están haciendo a nivel estatal. El sector financiero es uno de los grandes consumidores, pero los que menos incorporan tecnología son el sector industrial, el sector de la construcción. O sea, hay estudios hechos por el BID que implican un rezago muy fuerte en eso. Y ahí hay, obviamente, o sea, el sector más robotizado con todo el concepto, tanto software como máquinas, es el agro. O sea, el agro es el que más ha invertido en el tema tecnológico. A veces lo miramos medio de como que el agro se quedó y no. O sea, los invito a que recorran porque se van a encontrar con cosechadoras 100% automatizadas, drones volando, sacando fotos, tomando muestras. O sea, hay una cantidad de tecnología en el agro que es asombrosa. O sea, ese es uno de los sectores más robotizados y al ser uno de los más robotizados es el que más impacta en el empleo. No en la pérdida, sino en la calidad. O sea, una persona que trabaja en el sector forestal requiere de ciertas habilidades para manejar una máquina, que hace una cantidad de cosas, pero son habilidades especiales, ¿no? O sea, hoy ya todos los tractores vienen robotizados, los mosquitos que tiran los productos fitosanitarios también vienen robotizados, o sea, está todo robotizado. O sea, lo que se necesita es gente que sepa manejar esa tecnología. Uruguay en eso está bastante rezagado en el sector industrial, en la construcción y en la logística. Esos son los 3 sectores que más atrasados está en lo que es la incorporación de la tecnología. Y por eso son los que más... ¿Por qué la ganadería sigue siendo el principal sector? ¿Por qué, pensemos eso, o sea, ¿por qué
la soja, el trigo, los granos son el segundo sector, y por qué la celulosa. Son los 3 que más invierten en tecnología y mayor productividad tienen. O sea, todo lo demás, al competir en un mercado global como están, al no invertir en tecnología, se rezagan, o sea, y pierden en precio. Está todo bien lo que se dice de que Paraguay es más barato, por ejemplo, pero al final, si yo invierto en tecnología y soy más productivo, tengo mayores ventajas, cosa que no se está haciendo. Bien. Una pregunta que llega desde el público es: ¿cómo vislumbran la aplicación de nuevos impuestos a las plataformas informáticas y en particular a la exportación de software? Dijo exportación de software, Leo, toda tuya. A ver, primero, nosotros es importante aclarar, nosotros somos un sector de la economía promovido, o sea, tenemos una ley que nos exonera justamente del pago de los impuestos a la renta, a las exportaciones, que no es solo un tema de un beneficio, no es un tema de un subsidio que pueda tener el sector, sino que es una competencia internacional, es decir, la movilidad de nuestras empresas es total. O sea, podríamos estar todos afuera, lo hacemos muchas veces nos ponemos a hablar varios de los empresarios del sector y decimos, estamos en Uruguay por uruguayés, o sea, no estamos en Uruguay solamente porque, si nos ponemos a pensar todas las condiciones que tenemos acá, que hablábamos de que no tenemos gente, que no tenemos esto, que no tenemos aquello, nos tendríamos que haber ido varios, sin embargo no lo hemos hecho. Entonces, uno de los motivos que tiene el sector promovido es porque nuestro vecino tiene el sector promovido, Chile tiene el sector promovido, o sea, si no se promueve el sector se va a ir. Pero además el otro tema es que cuando uno promueve es porque tiene impacto. O sea, nosotros a su vez también tenemos impacto en la productividad de otros sectores de actividad económica. O sea, sin ir más lejos puse el ejemplo del ganado. O sea, hoy nosotros no vendemos carne con información. O sea, el sistema de trazabilidad de ganado que el gobierno implementó a partir del año 2002, eso es lo que hace que hoy el ganado se pueda vender, la carne uruguaya es confiable y se pueda vender a los precios que se tienen. ¿Es todo relacionado a la tecnología que se puede vender más caro? No, es una componente. O sea, entonces, desde el punto de vista de los impuestos, justo en el caso nuestro, podría llegar hasta ser contraproducente. Lo que sí es que después hay un derrame muy grande, o sea, pues nosotros, la mayoría de nuestros gastos son gente, o sea, son recursos humanos, pagamos sueldos, o sea, y esos sueldos quedan en Uruguay, se gastan en Uruguay, se invierte en Uruguay. O sea, y después a cobrar impuestos a plataforma, que le sacó el cuerpo a la jeringa Guillermo, que le toca a él en realidad. En realidad, yo creo que sí tienen que pagar los impuestos que corresponden. O sea, si Uber usa acá, tiene que pagar impuestos acá, cosa que es lo que está haciendo. Si Pedido ya tiene que pagar algún impuesto relacionado a lo que son de consumo, lo tiene que hacer. O sea, lo que tenga que ser, lo debería hacer. Netflix, no entiendo por qué no, o sea, que esté pagando IVA me parece perfecto. O sea, si las ganancias y el impuesto y la venta se está haciendo en el Uruguay. O sea, ese tipo de cosas. Lo que es muy complejo, o sea, no es un tema sencillo, y esto lo hablaba con la gente de la DGI, porque empieza a haber todo un tema de legislación internacional y es muy complejo poder aplicarlo. No es solamente querer hacerlo. El tema es el cómo a veces, que no hay forma de hacerlo. Entonces, no crean que el gobierno no lo ha estado pensando, sino que se le complica por todos los acuerdos internacionales y por las leyes que existen tanto en Uruguay como en otros países. Sí, si me dejas agregar, porque Uber es socio de la Cámara. Y de la nuestra también. Esto anda, ¿verdad? ¿Esto me escuchan? ¿Sí? Bien, obviamente sí estamos a favor de la regulación. En Uruguay el fenómeno Uber creció mucho y por hoy tenemos unos 3.000 taxis de transporte público, unos 300 remises, pero hay 4.200 Uber. O sea, es la flota de transporte más grande que tenemos en Uruguay. Y es evidente, y de hecho Uber está bastante conforme en cómo se fue dando el proceso en Uruguay, lo pone como ejemplo en muchos lugares. Tenemos países en América Latina que todavía están como estábamos nosotros hace 2 años, ¿no? Bueno, si vemos Argentina, sabemos la complejidad que tiene. También estoy de acuerdo con Leo de que el aspecto tributario de las figuras que están en el exterior es un poco difícil, la globalización. Uber, por ejemplo, tiene el código de comercio para cobrar con las tarjetas de crédito en Holanda. Entonces, los emisores de pago de Uruguay tienen un comercio en Holanda y todos sabemos lo difícil que es hablar con Mr. Uber. No hay nadie, no es que llamo y hablo con Uber y
pásame con tu jefe. Entonces, toda la problemática y la complejidad que tiene, sobre todo la economía digital, requiere de una normativa que siempre va atrás de la tecnología. Primero se producen los cambios, primero se produce el servicio, primero Uber operó y un año después empezamos a tratar de regular y a conseguir cierto orden. Eso pasa mucho con la tecnología, que va por delante de las leyes y las regulaciones. Por eso la legislación tiene que, los legisladores que están redactando la mayoría de las normativas y los decretos, tienen que abandonar ese prurito del detalle mínimo y exacto de una cantidad de aspectos, porque con la evolución que tenemos en la tecnología es muy difícil. Cuando uno termina de hacer un decreto y lo sube y negocia políticamente su aprobación, estás decretando sobre el pasado. Entonces ahí tenemos un desafío, no solo los tecnológicos, sino también los abogados y quienes están a cargo de eso. Pero estoy a favor de la regulación, que no quede como una... Bueno, nos llega una pregunta para Fernando. ¿Qué pasa con las entidades que se resisten al cambio? Vale decir, no usan trámites en línea, aunque lo tienen implementado, las maestras que no utilizan Plan Ceibal como herramienta, etc. Y yo agregaría, para ponerle una parte positiva a la pregunta, ¿qué piensa el Estado respecto de la inclusión de herramientas de inclusión hacia la robótica de nuestra gente a futuro, ¿no? Bueno, a ver, en primero hay un conjunto de políticas en implementación para fomentar todo lo que son trámites en línea, automatización de procesos, también en el sector público. Yo creo que el tema de las resistencias al cambio existen en todos lados. A veces tenemos esa tendencia a pensar, esto solo pasa en Uruguay, ¿no? Creo que es una tendencia muy nuestra de pensar, esto solo pasa en Uruguay. La verdad es que resistencia al cambio en todos lados. Basta ver, bueno, hace un mes estuvo todos los taxis parados en Madrid y en Barcelona por el tema Uber, justamente. Digamos, estas resistencias se ven en todos lados. Me parece que hay también un papel central a jugar, también por el Estado, y yo hablaba esto de la red de protección social. Hay un conjunto de medidas que pueden hacer... pueden predisponer a la sociedad de manera más positiva hacia la tecnología. Es decir, si la gente percibe que la tecnología es ante todo una fuerza que le saca el trabajo, que lo rebaja socialmente, la tendencia es que va a haber mucha resistencia. Y cuando hay resistencia, lo que pasa es que las sociedades se estancan. Entonces, hay que promover una actitud positiva hacia la tecnología, y eso también implica medidas, implica el hacer las cosas para que la mayoría de la gente vea que se puede beneficiar de la tecnología y que en efecto se beneficia de la tecnología. Yo sé que esto es fácil decirlo y mucho más difícil hacerlo, pero me parece que va por ahí la cuestión. Es inevitable que haya resistencia. Yo tengo a mis hijas en la escuela pública y la verdad que sí, el uso de la computadora de Plan Ceibal ha sido muy dispar. Las maestras jóvenes lo usan mucho y las maestras de más edad capaz que son mucho mejores, no sé si son, pero pongámosle que desde el punto de vista pedagógico son mucho mejores, pero no usan jamás la computadora. Entonces, también hay un tema generacional que ayuda a medida que las nuevas generaciones van avanzando a tomar más naturalmente las tecnologías. Pero es un tema que pasa en todos lados y hay que tomarlo con seriedad y tratando de generar las condiciones para que la sociedad vea positivamente la tecnología. Otra pregunta que viene del público viene con relación a lo que dijo hoy Varela, es ¿qué marco regulatorio habilitante considera que se necesita para promover el cambio y la innovación en aras de la inclusión digital de las personas y empresas? Yo creo que el que tenemos es muy auspicioso. Si lo comparamos con el resto de la región, nos usan como ejemplo. Tenemos una cantidad de indicadores que denotan que en algunos aspectos hay muy buenas cabezas en la toma de decisiones del proceso necesario de marco regulatorio para que esto funcione. Como todos saben, la inclusión financiera en Uruguay y esta transmutación de pasar de determinados pagos a los pagos electrónicos está amparada y palanqueada desde algunos puntos de IVA que son devueltos en las transacciones y una necesidad puntual de trasladar los beneficios que eran únicamente exclusivos para el sector bancarizado y el sector más rentable de la economía hacia todos, con lo cual entiendo que venimos bastante bien.
el gobierno uruguayo está a la par o a veces va incluso por delante de los actores privados que estamos en este proceso. Es bueno señalarlo, lo estoy señalando como una virtud. No es común encontrar las cabezas que hoy tenemos en la asesoría macroeconómica en Latinoamérica. No la hay, de hecho somos referencia, tanto a nivel del Ministerio de Economía como a nivel del Banco Central, donde algunos de los actores son personas bastante abiertas, que están actuando incluso realmente como un gestor del interés público, haciendo equilibrio entre las fuerzas de poder que jalan de un lado y del otro, por lo cual entiendo que estamos bastante bien. Hay una cantidad de aspectos que obviamente a los que estamos en tecnología nos gustaría que se aceleraran o avanzaran, pero todo tiene su tiempo. En ese aspecto Uruguay es un ejemplo. Bien, la última pregunta creo que también viene del público, es para Cuti y para CEDU. ¿Cómo ven el rol del sector privado y del sector público para impulsar el cambio en las fuerzas de trabajo? ¿Qué cosas concretas debería hacer cada uno en los próximos años para empezar este camino? A ver, nosotros no lo miramos como un solo actor. Nosotros participamos de un ecosistema, trabajamos en conjunto varias organizaciones del Estado y privadas y la academia, o sea, y algunas también, como decía también Guillermo hace un rato, la sociedad civil. Es decir, esto es como un rombo en donde están 4 actores que construyen un ecosistema. En ese ecosistema, en el caso nuestro, obviamente la CEDU, CUTI, estamos trabajando con todas las universidades, trabajamos con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con la GESI, con la Agencia de Gobierno Electrónico, trabajamos con Uruguay 21, o sea, trabajamos todos juntos. O sea, esto no es una sola entidad. Todos estamos trabajando para generar ese cambio y para generar el cambio importante de futuro. O sea, la pregunta anterior, que también incluía el tema de inclusión digital, Uruguay es uno de los que tiene mayores índices en el mundo de inclusión digital. O sea, por arriba de países digamos, industrializados. Para que tengan una idea, o sea, el tema de tener el plan Ceibal, el plan Ipiravitá, tener toda la infraestructura con la que hoy contamos con Antel, o sea, todo eso es parte de una estructura. O sea, cuando hablamos de la agenda Uruguay digital, no es la agenda del gobierno, es la agenda del país, en donde participamos todos esos actores. O sea, todos estamos trabajando como promotores de un cambio en toda la estructura del país. Entonces, por eso nos van a ver a nosotros como privados hablar mucho de la educación. Nos hemos metido en el tema de educación y bueno, lanzamos un programa de capacitación porque no teníamos una respuesta de los sectores académicos. Simplemente lo hicimos como una forma de paliar una necesidad que teníamos puntual. No es nuestro rol, o sea, lo hicimos. O sea, trabajamos activamente con distintos programas de formación, tanto en la base como en la pirámide. Estamos promoviendo, nos parece espectacular, el proyecto de traer micromasters al Uruguay de universidades internacionales. Estamos trabajando con distintos programas nuevos con la Universidad de la República en distintos sectores. Entonces, eso para nosotros es el día a día, o sea, lo hacemos, pero no lo hacemos solos. Eso es lo que es importante, o sea, sí metemos mucho para adelante. Bueno, acabamos de venir de una misión de Estados Unidos, nos vamos varios empresarios la semana que viene a Estados Unidos de vuelta, o sea, estamos constantemente buscando cómo hacer las cosas. Por ejemplo, una cosa que estamos haciendo es entender cuál va a ser el rol de China en todo esto, o sea, China va a cambiar, o sea, lo que nosotros vimos este año en China es extremadamente importante, o sea, ya hoy, si ustedes miran las 5 empresas más valiosas del mundo, son 5 tecnológicas, la quinta es China, es Tencent. O sea, que si les digo Tencent, nadie sabe lo que es. O sea, si les digo WeChat, capaz que ahí alguno lo conoce. Pero si les digo que son de los que más invierten en inteligencia artificial y que invierten en videojuegos y que invierten en otra cosa, bueno, ahí van a empezar a darse cuenta de que es un gigante que está ahí, que no lo teníamos, nadie lo tenía en el radar. Porque alguno dice Alibaba y bueno, puede ser competidor de Amazon. Pero después se encuentran con grandes monstruos chinos en expansión, que hay que entenderlo porque van a marcar la agenda en los próximos años. Tengo la última para Loureiro también. Hoy hablaba de un 20% de faltante de mano de obra. ¿Cómo eso ha impactado en el sector?
¿Dónde más ha impactado? Y impacta 100% en forma negativa, 200% si quieren, no existe el 200%, pero bueno, a ver, eso es lo que implica. Yo siempre pongo una cosa y hasta la personalizo en mí mismo, ¿no? O sea, yo soy enamorado de la venta, ¿no? Entonces ahora estoy trabajando mucho en Estados Unidos. Imagínense que soy un recontra exitoso con la venta, ¿no? Entonces voy y vendo, podemos decir $100 millones. Capaz que vamos a hacerla mejor, digo 10 porque si no 100 se nos haría muy raro. Pero 100 es posible y 10 también. En el contexto de la estructura actual de nuestras empresas, que mayoritariamente somos de servicio, si yo vendo $100 millones, cuando me doy vuelta a la productividad actual necesito 100 personas. ¿De dónde las saco? No las tengo. O sea, porque las 800 que salen del sector académico ya están contratadas. O sea, no hay nadie que salga después de haber estudiado 4 años y no esté trabajando ya en una empresa del sector. Ahora, voy a ponerle la cifra peor. O sea, si vendo $100 millones, requiero 1000 personas. ¿De dónde las saco? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Y a veces lo que pasa es que tenemos que terminar contratando cubanos, colombianos, indios. O sea, lo podemos hacer, sí, pero no es personal uruguayo. Entonces, el impacto que tiene es que al no tener las capacidades locales, si tenemos éxito comercial, terminamos tomando eso. No están las empresas nuestras tan maduras como para hacer eso en todos los contextos. O sea, no hay tantas empresas que hagan eso de contratar personal en otros países. Varias tenemos oficinas en otros países y tenemos personal local de esos países. Pero no es normal, o sea, si los cuento con los dedos de la mano, o sea, la cantidad de empresas que hacen ese tipo de estrategia. Entonces, en lo que más estamos trabajando ante esa carencia, cómo podemos paliar ese tema, es no basarnos tanto en la venta de servicios, sino basarnos más en la venta de propiedad intelectual. Es decir, muchas de nuestras empresas están trabajando en trabajar tanto en producto, como lo que sería un tradicional de software, o metodologías o ejemplos como la economía digital, o sea, generar un nuevo producto que sea basado en la economía digital, que tiene una base tecnológica, que tiene una solución tecnológica por detrás, pero que no requiera gente por detrás de la misma. O sea, nosotros mismos tenemos el problema de la ausencia de empleo. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando es en esa parte de productividad y es la única alternativa, o sea, porque si no tenemos que recurrir a personal extranjero, que como no sé si vieron la cifra que puse yo, es que tampoco podemos recurrir mucho, ¿no? Porque hay 500.000 puestos de trabajo menos en toda América Latina, o sea, se requiere de 500.000 personas nuevas. Entonces, en principio, el impacto es muy alto. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos por venir. Muy bien, muchísimas gracias entonces a quienes han participado como expositores, a Fernando Isabela, Leonardo Loureiro, Guillermo Varela, también a nuestros moderadores, Eduardo Caroso y Antonio Larronda. A todos ustedes también por su atención, por sus preguntas. Nos volveremos a encontrar en nuevas actividades de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Que tengan muy buenos días.